¿Cómo están? Con ganas de que comience ya esto. Pues a mí me tocó servirles en esta primera sesión que lleva por nombre los 4 fundamentos de la vida en comunidad. Pero antes de entrar en detalle acerca de cuáles son estos 4 fundamentos, permítanme primero contarles un poco de mi primera experiencia comunitaria. Allá en el año 2007, no tan allá, ¿verdad? Sí, ese soy yo, ese que está ahí, ese flaco, me lo comí. Llegó a MCU, que es la Misión Católica Universitaria, el equivalente a SEM. ¿Ah? El otro es el famoso Fish. Algunos lo conocen. José Alberto, por favor, porque no le gusta que le digan Fish. Llegué a MCU, la Misión Católica Universitaria, en el año 2007. Mi hermano Gerardo me invitó. La misión es lo que es el equivalente a SEM aquí. Llegué a una misión que estaba llena de jóvenes. Muchos de aquí fueron en ese tiempo a MCU San Pedro Sula y habían asambleas de 200 jóvenes. Jóvenes que irradiaban alegría y que te contagiaba esa alegría. Era impresionante. Nos congregábamos para orar, para alabar al Señor. Los ratos libres siempre queríamos estar juntos. Hicimos un equipo de fútbol en la universidad, nos llamábamos MCU. Semanalmente teníamos partidos de voleibol. Yo no jugaba voleibol, pero ahí iba, hay que ir a compartir. Íbamos a misa y participábamos de horas santas. Todo el tiempo posible, todo el tiempo libre que tenía yo, quería estar con mis hermanos MCUitas. Me recuerdo a mi hermano Gerardo, cuando me llevó a la primera asamblea de oración, y ver la cara de él cuando yo estaba aquí alabando al Señor, alabándolo, y era mi primera asamblea de oración, porque estaba sorprendido que yo estaba ya alabando, levantando los brazos. Después se recordó que yo soy un bombete y se le fue, ¿verdad? Rapidito. Luego de eso mis papás regresaron, habían estado en comunidad, regresaron a Fortaleza de Dios, la comunidad de San Pedro Sula, y pues ahí iba yo en la colada, ahí iba yo en el paquete de regreso. Fui a mi primera asamblea comunitaria y el que estaba a cargo de la enseñanza es don Luis Fernández. Algunos hermanos pueden conocer al hijo, Lucho Fernández, que ha venido aquí a VEMS. Y me recuerdo de esa charla, cómo me impactó. Yo iba en el carro y le iba diciendo a mi papá, ¿pero escuchaste esto, papá? ¿Escuchaste esto? Porque me impactó, tuvo un impacto en mí. Y a manera que iba yo preparando esta charla, esta prédica, pude identificar esos fundamentos, esos 4 fundamentos en mi primera experiencia comunitaria. Y cómo yo quería más y más y más. Era insaciable en ese momento. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya vi el problema. Era para arriba. Yo voy para arriba. No, tampoco. Los 4 fundamentos de vida en comunidad están basados en Hechos 2:42. Dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo que leemos en este versículo es la primera descripción que se hace de la primera comunidad cristiana de la iglesia. El versículo 41, el que lo antecede, nos indica que se añadieron como 3,000 personas, pero las que se añadieron fueron los que recibieron de buena gana la palabra y fueron bautizados. Todavía aquí no se nos hace ninguna mención de los milagros que vendrían, ni de cómo repartían sus bienes, ni cómo daban testimonio. Lo que se dice es, se mantenían firmes, o en otras versiones, perseveraban, se dedicaban asiduamente
¿En qué? En 4 cosas. En la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Estos 4 elementos son tan importantes porque fueron los que definieron a la primer comunidad de cristianos. Y esos mismos elementos deberían de seguir definiendo a las comunidades cristianas hoy y a nuestra comunidad. Son los cimientos que van a permitir que en todo momento la vida comunitaria se mantenga con dinámica y con fuerza, pero esto sobre la base indispensable de que todos y cada uno de nosotros tengamos una relación personal con Jesús. Como lo indica el versículo 41, ese fue el punto de partida, que aceptaran de buena gana la palabra y se bautizaron y luego se unieron al grupo. Veamos más detenidamente qué se nos dice acerca de estos primeros cristianos. Síganme, por favor. Dice así: y se dedicaron a reunirse siempre que les resultaba conveniente en sus apretadas agendas. No llegaron todos a la vez, sino en diferentes momentos. Entraron en el salón comunitario y encontraron un asiento cómodo. Saludaron con la cabeza a las demás personas de la fila y algunos les dedicaron una sonrisa, pero apenas se miraron entre sí. En cambio, fijaron la mirada en la pantalla del proyector. Se pusieron de pie y algunos cantaron. Luego se sentaron y observaron y escucharon a alguien hablar durante un rato, hasta que se levantaron para cantar una vez más, tras lo cual recibieron un pequeño refrigerio. Tan pronto como terminaron de comer y beber, se marcharon lo más rápido posible para evitar las presas. Luego esperaron a volver a hacerlo el sábado siguiente, o cuando volviera a encajar bien en su apretada agenda, y lo llamaron comunidad. Porque veo como esto no está en la Biblia, hermanos. No, sí, cuidado, don Carlos, esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Sin embargo, es como algunos de nosotros podemos experimentar comunidad por momentos. Y créanme, en este momento de mi vida sé lo que cuesta vivir este llamado, pero espero mostrarles lo que Dios quería para aquella comunidad de 3,000 personas y lo que quiere para nuestra comunidad hoy, en el 2025. Lo que realmente nos indican en Hechos 2:42 es que aquellos primeros 3,000 cristianos se mantenían firmes, perseveraban, eran asiduos. Esto nos indica que se entregaban con dedicación y constancia a cada uno de estos fundamentos. Es decir, mostraban empeño e iniciativa, tenían una actitud de compromiso y constancia con respecto a las enseñanzas de los apóstoles, a la vida en común, a la partición del pan y a las oraciones. La clave para que todo esto funcione está en que cada miembro decida de manera voluntaria entregarse de forma comprometida, firme y fielmente en estas 4 cosas. Por lo tanto, si creemos que no estamos firmes en nuestro llamado comunitario, examinemos cómo está nuestra conversión personal a Cristo y pensemos si de veras queremos crecer como cristianos y consolidarnos como discípulos de Jesús. Ahora sí, entremos en estos 4 fundamentos. Primer fundamento, la enseñanza de los apóstoles. El término que se usa aquí se refiere con toda probabilidad a la instrucción práctica, a cómo se hace, que daban los apóstoles a los discípulos acerca de cómo vivir la vida cristiana, un modo de vida. Esta enseñanza de los apóstoles es entonces
a enseñar a vivir nuestro modo de vida. ¿Basado en qué? En la palabra de Jesús y en el Antiguo Testamento, en ese momento. Ahora nosotros tenemos el beneficio también de tener el Nuevo Testamento, que son más enseñanzas de los apóstoles, basado e inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos más que lo que tenían aquellas 3,000 personas. Cuando hablamos de la enseñanza de los apóstoles, estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras. En Árbol de Vida no vemos la Biblia como un libro antiguo, pasado de moda, con historias antiguas. No lo vemos así, sino como la palabra inspirada de Dios. No la cambiamos ni la moldeamos para que se adapte a la cultura de hoy. Usamos la Biblia para que nos moldee a nosotros. Cuando vamos a los cursos comunitarios, cuando escuchamos una prédica, una enseñanza, en un retiro, en una asamblea, en grupo pastoral, en donde sea, necesitamos ponernos frente a la Biblia y preguntarle al Señor, ¿dónde necesito cambiar? En lugar de decir, ¿cómo puedo cambiar esta charla, esta enseñanza, esta palabra para que se adapte hoy, Señor, a la cultura? Está bien difícil, está muy difícil. No, ¿dónde necesito cambiar yo? Puede que no siempre guste lo que escuchemos. Hay algunas cosas que son buenas, pero no siempre son deliciosas. Les pongo el ejemplo de mi hijo Federico, el menor. Usted a ese niño le pone brócoli y lo voltea a ver, extrañado. No gusta, papá, no gusta. Y aquí, si alguien lo convence, mis respetos. Pero hermanos, no se puede vivir solo de pollo, pasta y papas. Eso es lo que come, lo único que quisiera comer él. Pero no se puede. Así hay cosas que uno lee en la Biblia, que uno escucha en una enseñanza, que cuando la escucha uno dice, eso no está tan bueno. No gusta, papá. No gusta, papá. Pero no podemos simplemente seleccionar las cosas que sí nos gustan y las que no, las desechamos. También podemos venir y decir, es que eso era hace, ahora no eran tan educados como somos nosotros, ahora somos más educados, más refinados, más sofisticados. Tenemos ChatGPT, 2 toques, ya sabemos, me analizan toda la Biblia. Tenemos Gemini. Y entonces, ahora sabemos más que Dios, ahora en el 2025. Si vivimos la vida como queramos, como nos dé la gana, nos vamos a encontrar con más complicaciones de las que este mundo ya ofrece. La enseñanza es un elemento clave a la vida comunitaria, precisamente porque se trata de un modo de vida y no un sistema teológico y filosófico abstracto que no entendemos, no. El mensaje principal de la Biblia es sobre la vida eterna. El mensaje secundario de la Biblia es sobre cómo navegar la vida diaria. Y por eso necesitamos enseñar todo el consejo que tiene la palabra de Dios, porque nos ayudará no solo a entender el mensaje principal de la Biblia sobre cómo tener una relación con Jesús y cómo ir al cielo, sino también cómo navegar todos estos problemas secundarios de la vida. ¿Y por qué son tan importantes las enseñanzas? Es el primer fundamento que se menciona en este versículo. ¿Por qué son tan importantes? Dice la palabra de Dios en Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Aquí en Árbol de Vida debemos velar por lo que es eterno y no por lo que es pasajero. Los primeros cristianos lo hicieron, así también nosotros debemos hacerlo, y que nuestro modo de vida refleje la enseñanza de los apóstoles. Segundo fundamento. Entonces, primer fundamento, la enseñanza de los apóstoles. Segundo fundamento, la vida en común o comunión fraterna, comunidad, koinonía. La noción que nos transmite esa palabra koinonía es todo lo que tiene que ver con tener en común, con compartir. Y este pasaje probablemente se refiere a las distintas expresiones de compartir los bienes, de apoyarse unos a otros, de acompañarse o simplemente estar juntos, estar reunidos. Aquellos primeros cristianos no solo gozaban de estar juntos, de comer juntos, con alegría y sinceridad de corazón, como nos dice el versículo 46 de Hechos 2, sino que además se preocupaban unos por otros, se apoyaban en sus necesidades, compartían sus bienes para que nadie pasara necesidad. Yo me recuerdo en el 2009, cuando yo vine acá, la familia Falla Valverde me abrió a mí las puertas de su casa. Pero no solo me proveyeron de un cuarto y de comida, y ahí que Dios lo acompañe y que vaya con bien. No. Se preocupaban por mí. Mami G, cada vez que podía y que me miraba y que el Espíritu le indicaba, oraba por mí. Aun cuando yo me le quería escapar ahí. Pero ella, como buena madre, venía, me llamaba, vamos a orar. Las conversaciones que tenía con Don George, filosóficas acerca de la vida, tenía ese compartir. Me abrieron su casa y era un miembro más de su familia. Eso es vivir juntos, vivir la vida en común. A alguien que nunca en su vida habían escuchado, que venía de otro país, que era el primer hombre que le abrían las puertas para que viviera ahí, porque habían ya tenido otras hermanas, pero lo hicieron, y yo por siempre estaré agradecido con ellos. Decimos que la vida comunitaria son ante todo los vínculos fraternos. Lo decimos, nosotros muchas veces decimos el grupo pastoral. Y ciertamente incluyen también la relación informal. Ahí está. No tengo allá, entonces. Y ciertamente incluyen la relación informal con los hermanos, pero va mucho más allá. En nuestra comunidad, algunas expresiones concretas de esta vida en común son el grupo pastoral, el trato personal que tenemos con los hermanos, las formas de apoyo en los problemas de los hermanos, el compartir nuestros bienes con ellos, el estar atentos a sus necesidades y servirles, el ser fieles a ellos en nuestros compromisos, los momentos informales que pasamos, ya sea porque son organizados para que sean informales o porque surgen espontáneamente. Y hoy, hermanos, hoy en día es especialmente más importante poder vivir juntos, poder vivir en comunidad, esta experiencia que tenemos. ¿Por qué? Porque, y no es nada nuevo, pero cada vez como que van subiendo la intensidad de cómo el mundo nos quiere separar. Vemos la virtualidad, ¿verdad? Que quiere que no, virtual, todo virtual. Ayuda, a mí me ayuda un montón. Pero para allá quieren que tengamos comunidades virtuales, mi comunidad de gamers virtual, y no conoces a ninguno y puedes decir que sea que es mujer y es hombre. Toda la realidad virtual, las redes sociales, la cultura de cancelación que hay, especialmente dirigida a los cristianos. Eso antes era raro verlo aquí en nuestros países, en Honduras, en Costa Rica, en Centroamérica, pero ahora ya cada vez es más normal. Y hay un escritor que se llama Jonathan Haidt. Él escribió el año pasado, o publicó el año pasado, un libro que se llama Generación Ansiosa.
Ese libro trata sobre cómo la cultura que él llama basada en el teléfono inteligente, causó, como él le pone, la gran reconfiguración, the great rewiring, recableado en el cerebro pues, de los niños. Para referirse a los cambios que tuvieron los niños y la sociedad cuando llegó el teléfono inteligente. Describe mostrando con datos de estudios que él recopiló con un equipo cómo esto ha impactado en la salud mental de nuestros niños y jóvenes y de nosotros hoy en día. Y tiene un capítulo que habla de la fe. Y ojo, cabe resaltar que él pues lo dice ahí, él lo dice en entrevistas, lo dice en el mismo libro que él es ateo. Él es psicólogo social y escritor, pero él indica que él es ateo. Pero dice lo siguiente en ese capítulo, dice lo siguiente: viéndolo solo desde el punto de vista psicológico, las personas religiosas son más felices que las personas no religiosas. Eso llamándolos religiosas a los que se congregan, no a los sacerdotes o a los que se congregan, a nosotros, digamos. Sigue. Eso ha sido verdad desde hace mucho tiempo, así como las personas casadas son más felices que los solteros. Ojo, pero dice lo siguiente, esto en promedio, su kilometraje puede hacer que eso varíe, ¿verdad? Entonces, hay que esperar el amén hasta que salgan los disclaimers ahí. Las personas necesitan estar vinculadas y unidas en una comunidad. Cuando no estamos unidos y vinculados, somos libres, pero eso no nos hace más felices. No tenemos nada contra qué luchar, no tenemos sentido de la vida. Los niños religiosos están arraigados en tradiciones, fe, comunidad. Van a la iglesia cada domingo. Los niños judíos tienen Sabbat, literalmente no pueden usar dispositivos electrónicos por un día. Siempre fueron más felices que los niños seculares. Pero lo que pasa después de 2012 es realmente asombroso. En todos los gráficos, los niños religiosos sí se empiezan a sentir un poco más ansiosos y deprimidos. Pero los niños seculares se vuelven mucho más ansiosos y deprimidos. Así que lo que digo es que, especialmente si eres ateo, vas a tener que trabajar mucho más fuerte en enraizar a tus hijos en relaciones estables. Y esto lo dice alguien que no cree en la palabra de Dios, hermanos, que no vive lo que nosotros vivimos. Como dice, no lo veo por aquí, como dice mi hermano Marculate, a Dios le creo, a los demás datos y hechos. Esto es, hermanos, a lo que se refirió Lucas en Hechos 2:42, cuando nos dijo que los primeros cristianos trabajaron firmemente en la comunión. El trajín de este mundo y la cultura de este mundo va a intentar separarnos, pero nosotros tenemos que trabajar firmemente por estar unidos. Creo que está malo el clicker. El partimiento del pan, tercer elemento, tercer fundamento, o la fracción del pan, depende de la traducción. Esta es una frase que puede significar comer juntos, y en realidad en Hechos 2:46 se refiere a la partición del pan como sentarse a comer juntos. Dice Hechos 2:46, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pero en el versículo que hoy estamos viendo, Hechos 2:42, en el contexto que lo vemos se refiere a la comunión, o para los católicos, la Eucaristía. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:16-17, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos
no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. En el contexto de la comunión con la cena del Señor, partir el pan se refiere al recuerdo del sacrificio de Jesús que murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Probablemente eso es lo que se quiere decir aquí en Hechos 2:42. Se nos hace una referencia clara al culto dominical. Para los católicos, la fracción del pan, como dije, es lo que hoy llamamos la Eucaristía y que recibimos cuando vamos a misa. Venir los sábados a comunidad no sustituye el culto dominical, no sustituye la misa. Verla por YouTube no es lo mismo que ir al culto, que ir a misa y tener esa comunión por medio de la fracción del pan. Nuestra comunidad no es una iglesia, no es una parroquia y no celebramos la Eucaristía cada domingo. La celebramos, pero no la celebramos cada domingo. Por lo tanto, es esencial que todos participemos del culto dominical para que nuestra comunidad se consolide y edifique de verdad. Por eso, hermanos, debemos mantenernos firmes y comprometidos con nuestra participación del culto de la Eucaristía. Cuarto elemento. La oración, o como dicen muchas versiones, las oraciones. Es probable que aquí el término la oración o las oraciones se refiere no solamente a la oración diaria, personal, como hábito de vida, sino más bien a la oración comunitaria. La importancia del cuerpo que se une para orar juntos. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La primera comunidad de cristianos se dedicaba firmemente a orar como pueblo. Y aquí en Árbol de Vida tenemos que seguir ese ejemplo. Y tenemos muchas oportunidades para poder hacerlo. Veamos el ejemplo del ministerio de intercesión. Estos hermanos se han reunido por años, fielmente, firmemente, semanalmente, a orar por nosotros. Puede temblar como el temblorcito que hubo el otro día, puede llover, puede haber truenos, ellos van a estar aquí, allá, en las casas, donde sea que se reúnen, aquí, para orar, para interceder juntos, como pueblo por su pueblo. Es más, esta foto, me atrevería a decir, doña Patri, que es histórica. Les pedí una foto. Le dije a Emiliano, a doña Patri, tienen una foto de ustedes juntos. No tiene que estar orando, pero ustedes juntos, unidos. Y la respuesta me llamó la atención a mí. Porque es eso. Me dijo, no, Carlos, no tenemos, porque nosotros vamos a lo que vamos. Van a orar, hermanos, van a interceder por nosotros. Veamos el ejemplo del grupo de oración de Marco Ulate. Este grupo se reúne hace 18 años. Hace 18 años Marco es el anfitrión de este grupo de oración, en el cual llegan entre 4 y 12 hermanos presencialmente y otros 6 más, me indica, virtual. Terminan las oraciones con desayuno. Por si con el video no se habían motivado, terminan las oraciones con desayuno. Y está abierta a todos, a todo aquel que quiera ir, que pueda ir, incluso hasta virtualmente, pero como les dije anterior, nada, vayan presencialmente, en el segundo fundamento. Hace unos años, en el centro universitario, había un grupo liderado por nuestro coordinador, hace un año, 2 años,
por nuestro coordinador Marvin Bravo, que iban hombres a orar también, a orar juntos al centro universitario. Por ciertas circunstancias, pues no se pudo continuar, pero lo que voy es que ahí hay un cuarto de oración, hay un centro entero donde ustedes pueden ir. Es más, lo acabamos de remodelar, le pusimos le pusimos mármol, como pueden ver allá, falso, pero está bonito. Está bonito, pero no está para que lo veamos y que digamos qué bonito, está para que vayamos y oremos. No solamente los universitarios que ya saben que ahí pueden ir cuando quieran, sino todos nosotros, hermanos. Todos nosotros podemos hacer uso de ese centro universitario para ir a orar como pueblo juntos. Algunos grupos pastorales, como el caso del grupo de Doña Regi, de Evelyn, han abierto su grupo para invitar hermanas a orar. Incluso han hecho seminarios de vida en el Espíritu. Yo cuando le pregunté a ella, pensé que fue algo puntual. Entonces le pregunto a Doña Regi, que eran como las 2 de la mañana de Barcelona, creo que en Barcelona es que está. Yo no sabía. Y yo le pregunté, a las 2 de la mañana me respondió Doña Regi. Y le digo, ¿verdad que ustedes hace unos años tuvieron una iniciativa de invitar a hermanas a orar y tener algo evangelístico? Y me dice, no, hace unos años no, eso está siempre y es parte de nuestro plan pastoral. Y me mandó estas imágenes. Eso es, hermanos, esa es la apertura, esas son las oportunidades que hay para que oremos juntos, para que invitemos a alguien más afuera también a que venga, que oren con nosotros. El ministerio de oración de doña Carmen Ginette. ¿Quiénes de aquí han recibido bendición por medio del servicio de doña Carmen Ginette? Sí, todos. Yo sabía que casi todos iban a haber experimentado este servicio que ella hace, en donde ora por nosotros. Le pregunté también hace cuánto, desde finales de los 80s. Y este ministerio, este deseo y esta misión que puso el Señor en su corazón, no solo nos bendice a nosotros. El Señor puso en su corazón tener un ministerio de sanidad interior y de liberación. Y doña Carmen Ginette dijo, no solo lo voy a usar aquí, lo voy a usar en todo el mundo. Desde Miami, desde República Dominicana, México, Centroamérica, a donde la lleve el Señor, hermanos, a orar por otros. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué menciono a estos hermanos? ¿Por qué menciono estas iniciativas, oportunidades que hay ahorita en donde nosotros podemos participar o que existieron, donde tal vez nosotros queramos volver a traer esas prácticas? Lo digo porque nuestro Señor Jesús en Mateo 21:13 dice, mi casa será llamada casa de oración. Árbol de vida tiene que ser una casa de oración. Necesitamos ser un pueblo que ora, que se acerca al Señor a través de la oración personal, privada y comunitaria. Para nosotros en la comunidad, dedicarnos firmemente a las oraciones significa, primeramente, ser fieles y constantes en nuestra oración personal. Participar fielmente en las asambleas comunitarias que tienen oraciones comunitarias, oraciones en común. Orar en los grupos pastorales para interceder unos por otros y apoyarnos. Orar en reuniones de servicios y ministerios. Aprovechar en forma espontánea reuniones de hermanos, aunque sean informales, que sea un cumpleaños. Oremos, que no se pierda eso. Oremos por el hermano que está cumpliendo años. Oremos juntos para darle gracias a Dios por la vida de ese hermano. Al principio yo les compartí mi primera experiencia comunitaria y cómo yo
un muchacho de 17 años, pues se mantuvo firme en ese momento, quería cada vez más y más y más de la enseñanza que me daban, de esa vida en común, de ese compartir con mis hermanos. Quería más ir a misa, a hora santa, quería orar con ellos en todo momento, oración, asamblea de oración me encantaba, íbamos. Y a manera que iba preparando esta prédica, yo me pregunté, y les hago también la pregunta a todos y cada uno de ustedes, o espero que ustedes se la hagan. ¿Es Árbol de Vida la que ha dejado de perseverar por mantener estos fundamentos? ¿O soy yo, Carlos Ferrera, el que no está firme en el llamado? Nuestro encuentro lleva por nombre Volver a las Raíces. Árbol de Vida necesita volver a las raíces. Carlos Ferrera necesita volver a las raíces. Las raíces mantienen firme el árbol, absorben agua y nutrientes para que den frutos. Lo que va a mantener a esta comunidad firme y dando frutos son estos 4 elementos. La enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y las diversas formas de oración. Lo único que verdaderamente puede motivarnos a ser firmes en estos 4 fundamentos de la vida comunitaria es nuestra conversión personal a Jesucristo. Nuestro deseo ardiente de vivir unidos a Él y de recibir todo lo que Él tiene para nosotros. En otras palabras, para que la comunidad esté viva y vibrante, es esencial que todos mantengamos activa nuestra relación personal con Cristo y nuestro llamado personal a ser discípulos suyos, hermanos. Ahora vamos a hacer como el 4º elemento. Ahí donde están, no tienen que pararse, ahí donde están. Yo les voy a pedir que por unos minutos cerremos los ojos. Que cerremos los ojos y que nos centremos en el Señor y en escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Aprovechemos este momento para pedir al Señor guía. Si hemos estado tambaleando, si no estamos claros sobre si es aquí, en Árbol de Vida, donde debo estar, pidámosle al Señor que nos confirme dónde nos quiere, que renueve nuestras fuerzas. Si has estado cansado por las cargas del servicio, por todos los compromisos que tienes aquí o que tienes afuera en tu vida personal, pidámosle la fuerza para seguir firmes y ofrezcamos nuestras vidas a Él, para que podamos estar unidos a Él y de esa manera podamos recibir todo lo que tiene para nosotros. Señor, Dios Todopoderoso, te pido que te manifiestes este día en este lugar, que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestro llamado para que podamos estar firmes, para que podamos ser un vivo reflejo tuyo. Señor, ofrecemos nuestras vidas a ti, ofrecemos nuestro tiempo a ti, queremos permanecer en todo tiempo contigo. Háblanos, Señor, y guíanos, Señor. Hablen con el Señor mientras van escuchando este canto, escuchemos, centrémonos en qué nos quiere hablar este día el Señor, qué les quiere dar el Señor este día. Hemos sentado al servir.